Muy buenas, en este vídeo vamos a ver el dominio de funciones, que es un concepto que sí que es verdad que no son de los más complicados de las matemáticas, pero que se puede llegar a atascar un poquito si no manejamos o controlamos del todo la materia. Bien, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues en este vídeo vamos a ver primero cómo calcular el dominio gráficamente y después vamos a ver cómo se calcula el dominio, que es lo que se complica un poco más analíticamente. ¿Y en qué funciones lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver en las polinómicas, en las racionales, en las radicales y en las racionales y en las radicales. Bien, si controlas bien cómo se calcula un dominio en una gráfica, gráficamente, pásate a la segunda parte del vídeo donde lo explico analíticamente. Bien, empiezo por la parte gráfica. Si tenemos una función representada, ¿qué es el dominio? Pues el dominio son todos aquellos valores de la x, todos aquellos valores del eje de abscisa de la x donde existe la función, donde la función tiene una imagen. ¿Qué quiere decir eso? Pues son todos los valores de la x, repito, donde existe la función. Lo tengo aquí ya resuelto y vamos a verlo poco a poco. ¿Dónde existe la función? Pues esta función, que es esta recta, y esta recta es una función a trazo, vamos a ver dónde existe. Por ejemplo, si tiro una línea imaginaria donde la x vale 0,5, por ejemplo, tiro una línea imaginaria vertical, o la pinto, la represento, para arriba y para abajo, y no corta con la función. Luego, si ahí no corta la función, quiere decir que la función ahí no existe. Pues 0,5 no sería dominio. ¿Cuál sería el dominio? ¿Cómo sería? Pues son los valores de la x donde existe la función. Es decir, si la función existe desde aquí hasta aquí, en todos estos valores de la x existe la función, pues del 1 al 3 sería dominio de la función. Lo tengo aquí puesto del 1 al 3 y ahora explicaré corchete, paréntesis y demás. ¿Por qué? Porque cualquier valor de la x que esté entre estos dos valores, pues se corta con la función y nos da un valor de la función. Se corta y nos da una imagen de la función. Es decir, existe la y, ¿vale? Existe la y de la función. Bien, ¿por qué desde el 1 con corchete? Porque justo en el 1 tenemos un punto en la función. Es decir, que si yo tiro una línea imaginaria vertical, se cruza aquí. Es decir, tiene la función un valor. Luego, en 1, en x igual a 1, existe la función. Y como existe, porque tengo un punto, pues es desde el 1, intervalo cerrado, hasta el 3. ¿Por qué hasta el 3 abierto? Porque el 3, si yo tiro una línea hacia arriba, se corta, pero con un pequeño matiz, que es que tenemos un círculo blanco. ¿Por qué? Porque justo en el 3, cuando la x vale 3, la función no existe, porque cuando tenemos un círculo abierto, la función no existe. Entonces, el dominio sería de 1 a 3, pero el 3 no entra en el dominio. El 3 no es dominio, justo el 3 no, el 2,99 sí, pero el 3 no, por eso lo pongo con paréntesis. Bien, igualmente, del 3 al 4 no sería dominio y la función vuelve a existir otra vez del 4 al 6. ¿Lo vemos? Luego, aquí existe, aquí existe, aquí existe, en todos estos valores existe, porque si yo tiro una línea, la función existe, me da un valor. Yo tiro una línea, la función me da una imagen. Si yo tiro aquí una línea, la función me da una imagen, una y, un valor de la y, ¿vale? Para cualquier valor de la x que esté ahí. Entonces, el dominio sería desde el 4 hasta el 6 también, del 1 al 3 y también desde el 4 hasta el 6. Y ahora, como en los dos lo tengo cerrado con un punto, pues tanto el 4 como el 6 entra dentro del dominio y por eso se pone con corchete. Es decir, del 1 al 3, unión, eso significa, y además también del 4 al 6. Bien, pues hemos visto lo que es el concepto de dominio cuando la tenemos representada gráficamente. Cualquier valor de la x donde existe la función, donde la función me da un valor. Bien, pues vamos a usar este concepto para calcularlo ahora analíticamente en cada uno de estos tipos de funciones. Bien, vamos a ver ahora el dominio de las funciones polinómicas de forma analítica. Antes de nada voy a decir que voy a explicar primero, o voy a decir la solución y después lo voy a explicar un poquito, así que el que le interese solo el resultado lo voy a decir al principio y el que le interese un poquito, más, pues que espere un poquito la explicación. Y así voy a ir viendo todos los tipos de funciones que hemos dicho, polinómicas, racionales, radicales, etc. Bien, pues ¿cuál es el dominio de las funciones polinómicas? Pues siempre que tenga una función polinómica, es decir, de un polinomio, una función del polinomio, el dominio es todo R. Es decir, esta función existe a lo largo de todos los números de la x, siempre, sea de primer grado, de segundo, de tercero o de cuarto, siempre. Dominio de funciones polinómicas, todo R, todos los números reales, o bien
también lo podemos ponerlo también, dominio igual desde el menos infinito al más infinito, es decir, todos los valores de la x. Aquí he representado las de primer grado, las de segundo grado, las de tercer grado, bueno, de forma genérica pueden tomar otras formas, pero siempre parecidas, ¿vale? Por ejemplo, en primer grado, pues son unas rectas que empiezan, pues son infinitas desde aquí hasta allí. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las funciones, todas las x, de donde quiera, la x que yo quiera coger, la que sea, existe la función. La que yo coja, existe la función. La x que yo quiera, existe la función. Siempre me la cruzo, ¿vale? ¿Cómo se ve eso aquí analíticamente? Pues lo vemos que cualquier número que yo ponga en la x hace que exista la función, hace obtener un valor de la y. Si pongo el 2, pues 2 más 1, la y vale 3, pues existe la función en x igual a 2. Si la x vale 10, pues en x igual a 10, 10 más 1, 11, pues la y vale 11, es decir, existe la función. Todos los números que yo busque, es decir, yo no soy capaz de encontrar ningún número que puesto aquí haga que no exista esta función. Por lo tanto, todos los números, todos los valores de x son dominio. La función existe a lo largo de todos los valores de x. En segundo grado, pues igualmente, aquí existe la función, aquí existe la función, aquí existe la función, siempre para todos los valores de x. Aunque parezca que aquí no existe, la parábola se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo y al final llega hasta el menos infinito. Luego que cualquier valor que yo tome de la x por aquí se va a cruzar. Más arriba o más abajo, pero al final siempre se va a cruzar. Lo mismo digo con tercer grado. Existe siempre, aquí existe, aquí existe, aquí existe, siempre me está dando valores de la y, ¿lo vemos? Siempre me está dando valores de la y, cualquier valor de x que coja. Entonces, de cuarto grado igualmente, entonces para el dominio de las funciones polinómicas son todo R. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo ponga en la x me da un valor de y. Aquí lo vemos analíticamente y aquí lo vemos gráficamente, gráficamente y analíticamente. Cualquier valor que yo le dé a la x me va a dar un valor de y. No existe ningún valor que yo ponga en la x que haga que no exista la y. Esto se va a entender un poquito mejor en las funciones racionales, porque hay algunos valores que ya no son dominios. Pero repito, las funciones polinómicas, el dominio es siempre todo R, desde el menos infinito al más infinito. Vamos a ver ahora el dominio de las funciones racionales de forma analítica. Nos vamos a apoyar de la forma gráfica, pero lo vamos a calcular de forma analítica. Bien, volvemos a la función. Tenemos que buscar algún valor que si yo lo pongo en la x, haga que no exista la y. Es decir, estoy buscando una x donde no existe la función. Y yo miro y digo, bueno, ¿qué función? ¿Dónde no existe la función? ¿Con qué valor de x? Pues yo estoy mirando. ¿Y qué es lo que no se puede hacer en matemática? Pues en matemática, lo que, bueno, se puede, pero no da un valor exacto. Lo que no se puede es dividir entre 0. Yo no puedo dividir entre 0. Entonces, ¿cuál es el valor que hace que si yo lo pongo en la x dividamos entre 0? Pues el 1, porque 1 menos 1 es 0. Y 2 entre 0 no me da ningún valor de la y, o de f de x, que es lo mismo. Yo lo pongo en la calculadora y me da más error. Entonces, el 1 no sería dominio. Luego, ¿cómo calculamos el dominio de las funciones racionales? Pues el dominio es, lo pongo aquí, el dominio de las funciones racionales son todos los números exceptuando los números que hagan 0 al denominador. Es decir, números que hagan 0 al denominador. Lo pongo aquí. Y he representado este ejemplo ahí para que lo veamos, vayamos comparando entre la analítica y la gráfica. Si yo digo, bueno, lo igualo a 0, ¿cómo puedo encontrar este número que hace 0 el denominador? Pues lo que hago es igualo el denominador a 0, el numerador me da igual, aquí me da igual que haya un 2, que haya un 1500, que haya un x más 3. No, aunque haya x, me da igual, yo lo que miro es el denominador. ¿Y cómo lo hago? Lo igualo a 0 y lo resuelvo. X es igual a 1. El 1 pasa sumando y me queda que x igual a 1. Si yo pongo el 1 aquí, el denominador vale 0. Y ese no entra en el dominio, porque en x igual a 1 no existe la función. Si lo vemos gráficamente, fijaos que en el 1 lo que hay es una asíntota vertical donde, aunque yo tire para arriba y para abajo, no se cruza con la función, porque aquí sí se cruza, aquí sí se cruza, aquí sí se cruza. Siempre me está dando valores, lo veis, siempre me está dando valores, pero en x igual a 1 yo tiro para arriba y para abajo y no se corta. Y lo hemos calculado así, cogiendo el denominador e igualándolo a 0. Luego el dominio de esta función serán todos los números, todas las x
menos el 1. Y ya tengo calculado el dominio de esta función racional. Igualmente, he puesto aquí otro ejemplo, aunque este ya no está representado gráficamente, pero no haría falta porque lo calcularíamos de la misma manera. ¿Qué números hacen 0 el denominador? Pues me cojo el denominador, me lo igualo a 0 y resuelvo en este caso, esta sería una ecuación de primer grado, pues aquí tengo una ecuación de segundo grado. No pasa nada porque la resuelvo, x es igual a más menos raíz de 1, y me queda que x es igual a 1 y que x es igual a menos 1, ¿vale? He resuelto, he hecho la raíz cuadrada y me queda que tanto el 1 como el menos 1, si yo lo pongo en el denominador, da 0. 1 al cuadrado menos 1, 0. O menos 1 al cuadrado, también es 1, menos 1, 0. Tanto el 1 y el menos 1, si lo pongo ahí, da 0 el denominador. Y yo no puedo dividir entre 0, porque no me da ningún número. Entonces, no existe ni en el 1 ni en el menos 1 existe la función. Luego el dominio de esta función sería todo R, todos los números, todas las X, exceptuando el menos 1 y el 1. Ni el X igual a menos 1 ni el X igual a 1 es dominio. ¿Por qué? Porque si yo pongo esos números aquí, no me da ningún valor en la Y o en la f de X, que es lo mismo. Bien, pasamos ahora a las funciones radicales. Vamos a ver ahora el dominio en las funciones radicales. Las funciones radicales son aquellos que tienen alguna raíz en la función, pero tengo que hacer hincapié que son las funciones, en este caso las radicales, las que tienen exponentes par, son las que voy a explicar. Raíz cuadrada, que no tiene nada, sería un 2, raíz cuarta, raíz sexta, las que tienen un índice par, en este caso tienen las dos un 2 y se hacen todas iguales. Las de índice par se hacen todas iguales, sea 2, 4, 6, 8, la que sea. Y después veremos las de índice impar, que son muy fáciles. Entonces, las de índice par, en este caso, tenemos una raíz cuadrada y pregunto, ¿qué número puedo poner yo en la X para que no exista la función? Bueno, antes de nada, para que exista. Por ejemplo, para que sí exista, para que sea dominio. Pues si yo pongo el 5, por ejemplo, es decir, en x igual a 5, 1, 2, 3, 4 y 5, en x igual a 5, 5 menos 1, 4, raíz de 4, 2. Luego si yo subo el 5, efectivamente, aquí nos da el 2. Quiere decir que en la x igual a 5 sí existe. Si viésemos aquí gráficamente, porque esta representación gráfica es de esta función, si lo viésemos aquí, ¿cuál diríamos que es el dominio? ¿En qué x existe la función? Pues la función existe, desde x igual a 1, desde aquí hasta el infinito, porque en todas estas x existe la función, tanto aquí como aquí en esta x también me dan valor, como aquí en esta x también me dan valor, como aquí en esta x también me dan valor. En todos esos valores va a existir la función. Pero ¿cómo puedo ver eso si solo tengo analíticamente? Si solo tengo la expresión analítica. Pues bien, el resultado del dominio de una función radical con exponente par es la resolución de la inecuación de lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0, es decir, lo de dentro de la raíz, x menos 1 mayor o igual que 0. Cuando yo resuelva esto, el resultado de esta inecuación es el dominio. ¿Y por qué? Pues es el dominio porque yo lo único que puedo resolver es cuando una raíz es un número positivo. Porque si tengo dentro un número negativo, la raíz no existe. Por ejemplo, si yo cojo el menos 1, pues menos 1 menos 1 vale menos 2. Y ya la raíz de menos 2 no se puede hacer. Por tanto, no existiría la imagen. Entonces, el menos 1 no sería dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que solo es dominio, solo existe la función cuando lo de dentro de la raíz es positivo. Por eso yo cojo lo de dentro de la raíz y digo, cuando lo de dentro de la raíz es mayor o igual que 0, es decir, es positivo, pues lo pregunto y lo resuelvo. El 1, esto es otro vídeo, podéis ver resolución de inecuaciones que lo dejaré en la descripción y también aparecerá cómo se resuelven inecuaciones de primer grado y de segundo grado porque son necesarias para calcular este tipo de dominio. Entonces resolvemos esta rápidamente, es decir, x, el 1 pasaría hacia el otro lado sumando, luego x mayor o igual que 1. Quiere decir que el dominio son todos los números, todas las x mayores o iguales que el 1. Efectivamente, si yo pongo aquí el 1, 1 menos 1, 0, 0,
raíz de 0 es 0, luego la i existe, ¿vale? Es decir, lo ponemos aquí, desde el 1 hasta el más infinito. Si yo cojo el 2, pues 2 menos 1, 1 raíz de 1, 1 también existe la i. Pero sin embargo, yo aquí he representado el dominio, ¿vale? Dominio es igual desde el 1 al más infinito, pero sin embargo voy a coger un número que no esté en el dominio, para verificar que es verdad que solo existe la función aquí. Voy a coger el 0, que el 0 no está en el dominio, perdón, esto es un corchete. El 0 no está en el dominio, en el 0 no debería existir la función, pues lo cojo, venga, lo voy a coger 0. 0 menos 1, raíz de menos 1, no existe. No existe la función porque no puede ser una raíz negativa. Luego, como hemos visto, podemos calcular el dominio de las funciones racionales de exponente par resolviendo la inecuación de lo que está dentro de la raíz mayor o igual que 0. Por ejemplo, para resolver para calcular el dominio de esta función, pues igualmente lo que tendría que hacer es resolver la inecuación x menos 1, lo que está dentro de la raíz, mayor o igual que 0. El resultado de esta inecuación sería el dominio de esta función. Ya he dicho que la resolución de inecuaciones tanto de primer como de segundo grado lo tenemos en otro vídeo que está en la descripción. Vamos a ver rápidamente las funciones radicales con el índice impar. Antes he dicho exponente, error total es índice. El índice impar. Y lo vamos a ver muy rapidito, ¿por qué? Porque las funciones radicales con índice impar, el dominio es todo R, todos los números, siempre existe. ¿Por qué? Porque me da igual lo que haya dentro de la raíz, cuando el índice es impar, me da igual que sea positivo o negativo, que siempre va a existir. Eso era un problema en las de índice par. ¿Por qué? Porque no existían cuando el radicando era negativo. Cuando lo de dentro de la raíz era negativo, no se podía hacer, por tanto no existía siempre. Pero aquí, cuando tienen índice impar, sí. ¿Por qué? He puesto aquí algún ejemplo y he puesto, pues, raíz cúbica de menos 8. Pues si yo multiplico el menos 2 3 veces, es menos 8. Luego, aunque el radicando sea negativo, existe. Luego aquí, el dominio de las funciones radicales con índice impar siempre es todo R. Tanto en esta, como la que me pongan. No tengo que hacer absolutamente nada. Igual que en las polinómicas, cuando tenga una función radical de índice impar, el dominio es todo R. Es decir, esa función existe a lo largo de todo el eje, de todas las X. Pasamos ahora sí a las funciones radicales irracionales, más racionales. Bien, para calcular el dominio en este tipo de funciones, pues quizá no sea tan intuitivo y haya que hacer un par de pasos, pero que son muy facilitos también si se entiende lo que es el concepto. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues vemos una función que es racional porque tiene un denominador con una x y también es radical porque tenemos una raíz. Luego tenemos que es una racional más radical. ¿Qué ocurre? Pues para saber el dominio de esta función, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en que sea radical. ¿Y cómo resolvíamos el dominio de las radicales? Pues cogiendo el radicando, cogiendo lo de dentro y haciéndolo mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque lo de dentro de la raíz tenía que ser positivo. Pues entonces lo hacemos. X menos 1 mayor o igual que 0. ¿Y lo resolvemos? Pues ¿cómo? Pues pasando este menos 1, vale, ya sumando, y tenemos x mayor o igual que 1. ¿Vale? Entonces podríamos decir, venga, pues el dominio es desde 1, ¿vale? Todos los números mayores o iguales que el 1. Es desde el 1 hasta el más infinito. Y podríamos decir, ya está resuelto. Pero no, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Esto es solo si fuese radical, pero es que la tenemos en el denominador. Y fijaos qué ocurre. Fijaos qué ocurre, que si yo cojo el 1 y lo pongo aquí, en la x, 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0, muy bien. La raíz sí existe, pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está la raíz? En el denominador. Luego el denominador no puede valer 0. ¿Cómo se soluciona esto? Pues cuando tenemos una función que es racional más radical, que tenemos la raíz en el denominador, lo que hacemos para obtener el dominio es calcular la inecuación x menos 1, es decir, lo de dentro de la raíz, mayor que 0. Mayor que 0. No le ponemos el igual. ¿En qué repercute esto? Pues sería exactamente igual. Resuelvo x menos 1 mayor que 0. ¿Cómo? Paso el 1 que estaba restando, lo paso sumando y me quedaría x mayor que 1. Es decir, como ahora no tengo el igual, pues se representaría desde el 1 al más infinito. Es decir, todos los números mayores que el 1.
¿Qué pasa? Que ahora aquí ya sí no entra el 1. El 1 no es dominio, porque efectivamente, como hemos comprobado antes, el 1 no valía. Porque sí cumplía la raíz, pero no cumplía que estuviese un 0 en el denominador. Entonces el dominio de esta función quedaría desde el 1 al más infinito. Recuerdo, y lo pongo aquí, para calcular el dominio de las funciones racionales más radicales, lo que tengo que hacer es coger el radicando de la raíz y resolver la inecuación mayor que 0, no mayor o igual que 0 como cuando era solo radical. Ahora le añadimos, bueno, o en este caso quitamos la igualdad porque está en el denominador. Y así, de fácil, de sencillito, pues calcularíamos la función, el dominio de las funciones radicales más racionales. En el siguiente vídeo vamos a ver el cálculo del dominio de las funciones, tanto logarítmicas como exponenciales. Muchas gracias.